Ok, listo. Miren, vamos a concentrarnos en dos trabajos, uno para el fin de semana que viene y otro para el otro fin de semana, que completarían las dos notas faltantes, ¿no? Son trabajos más sencillos, no son tan complejos, pero que requieren de ustedes un poquito de, uno, la habilidad de investigar, se cayó José, uno, la habilidad de investigar y dos, la habilidad de concatenar esa parte teórica que pueden estar leyendo a través del internet o de las redes, más el material que yo les entregué, con su proyecto, ¿no? Concatenarlo en forma lógica. El primero de ellos va en el sentido de describir cómo sería el flujo de movimientos dentro de su almacén, cómo se moverían las cargas dentro de ese almacén, cómo cuál es el radio de acción de movimiento de una persona dentro de ese almacén. Y el segundo trabajo es, visto ese flujo de movimientos que yo tengo, tanto en los procesos de recepción como en los procesos de almacenamiento, como en los procesos de inventario que se realizan dentro del almacén, o los procesos de salida en ese almacén, es determinar en dos puntos. El primero, qué tipo de accidentes pudiesen ocurrir dentro de ese almacén. Y el segundo término, qué medidas debo tomar yo para evitar el robo dentro del almacén. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a estudiar y vamos a hablar ahorita es sobre el flujo, el movimiento, cómo se mueven las cosas dentro de un almacén. Y luego eso les va a permitir a ustedes entonces ver su plano de la tarea número 2 que desarrollaron, identificar cómo sería ese movimiento de cada una de las personas que están dentro de ese galpón o de esos galpones, y con ello, entonces, desarrollar ese espacio de movimiento. ¿Dónde se mueve un receptor? ¿Dónde se mueve alguien que almacena? ¿Dónde se mueve alguien que hace preparación de salida? Etcétera. ¿Ok? Vamos enfocados en ese punto. ¿Se entendió esa parte, por favor? Si no me equivoco, Diana y Carelli son del mismo grupo, ¿cierto? No, profe. Ah, excelente. Carelli es del grupo 2 Sí. y José también era del grupo 2, ¿cierto? Uno. Uno. Ah, perdón. La pegué mal. Ok, excelente. ¿Se entendió Bueno, entonces? no vi el apellido. Bertucci está en el uno. Ah, perdón. Bueno, ahí se conectó, no veo el apellido. Deja que se está conectando un momentico. José, disculpa, ¿tú eres grupo 1 o grupo 2? Grupo 1, profe. Ok. Carelli, el grupo 2 me envió la tarea, ¿cierto? La 2. ¿Me escuchaste, Carelli? Creo que no me escucho. Ok. Entonces, José, disculpa, se cayó la señal. Estaba hablando entonces de que el trabajo número 1 va a constar en base a lo que hablemos ahorita, de cómo son los movimientos dentro de un almacén, cómo se mueve el personal dentro de ese almacén. Vamos a determinar los flujos de movimientos de ese personal dentro del almacén. Y en el segundo trabajo, dado ese flujo de movimientos, ¿cuáles son los riesgos asociados a accidentes dentro de ese almacén y a la prevención de robos dentro del almacén? ¿Ok? Parecen temas triviales, tienen que ver con la gestión del almacén, pero son de suma importancia porque ya sea por un tema de hurto o robo, la empresa puede salir perjudicada, pero más relevante es la posibilidad de que haber un flujo o un movimiento raro dentro del almacén. Existe la posibilidad de un accidente y ese accidente sea penalizado por los LOCIMAT. Y ahí sí tengo problemas. Puedo ir hasta preso como jefe por una situación particular. Miren, hace algunos años aquí en la zona de Maracay tuvo un accidente muy particular. Lo voy a poner en contexto. Ocurrió dentro de un galpón industrial y era una empresa
no me recuerdo qué era lo que fabricaba, no me acuerdo, pero es un caso sumamente documentado real, de la vida real. El hecho es el siguiente. Había como una especie de tanque subterráneo en el cual un supervisor manda a dos obreros a limpiar el tanque, ¿ok? Los obreros montan su escalera, bajan y no se sabe de ellos un buen rato. Algo así como media hora después, el supervisor se da cuenta que no han llegado y manda a otro operario a ver qué ha pasado. Baja el otro operario, el supervisor sigue con su cuestión y no sabe nada del tercer operario. El hecho es que mandan a un cuarto, mandan a un quinto y baja el supervisor. ¿Ok? Cuando la gente se percata, había 6 personas muertas en el foso. Los 6 que bajaron, los 6 murieron. ¿Qué pasaba? En el pozo había una especie de gas concentrado que apenas entraba y lo respiraban, las personas perdían el conocimiento y morían dentro del tanque. Ese fue un caso que fue preso el presidente de la compañía, fue preso los gerentes, el gerente general, fue preso todos los gerentes a nivel gerencial por fallas en la seguridad de lo que era el galpón. Además que había un procedimiento inadecuado, no había supervisión adecuada, etcétera, ¿no? Ese caso tuvo años en litigio, casi 6 años, si no me falla la memoria, hasta que salió una decisión en que confirmaba que las personas, eh, eh, vamos a decir, los entes que dirigían la empresa debían estar presos por eh, ine- eh, vamos a decir así, por falta de los procedimientos de seguridad de la empresa. Eso por decir un caso, pero la lástima prácticamente, eh, el punto está entonces que los factores de seguridad pueden ser unos factores de riesgo bastante elevados, ¿no? Y uno de los factores de seguridad, obviamente, dentro de lo que es el manejo de los almacenes, es lo que es el desplazamiento dentro de los almacenes. Si nosotros no planteamos o no vemos un adecuado movimiento dentro del almacén, obviamente eso va a generar situaciones de riesgo en el almacén que van a afectar las operaciones, ¿no? Entonces, en esta parte tenemos lo que son básicamente las operaciones a grosso modo de lo que es un almacén. En la parte de recepción, donde recibimos obviamente las mercancías, la parte de reposición, donde sustituimos un estante vacío por un estante con mercancía. Lo que se conoce aquí como recuentos, que no son más que inventarios, tiene que ver muchísimo con la gestión del almacén. La preparación de los pedidos que van a salir y la expedición o salida de los pedidos, ¿no? Las entradas es básicamente el objetivo de recepcionar, ¿no? Las mercancías que vienen desde afuera. En ese proceso de recepción, ustedes en su almacén deben tener un personal dedicado para ello. En función del número de puertas, del volumen de movimientos que tengan, puede ser una persona, pueden ser 2 personas, pueden ser 100 personas. Depende de lo que es el proceso de recepción de ustedes. Ustedes en su trabajo deben determinar, mira, si tengo 4 puertas y el volumen de camiones en función de la demanda me da que llegan 8 camiones por día y esos 8 camiones por día yo los atiendo en 30 minutos, probablemente requieran 1 o 2 operarios nada más para el proceso de recepción. Una vez que los identifico, yo en mi plano identifico dónde se desplazan la gente de recepción, hasta dónde llega su movimiento. Y ese movimiento debe estar determinado por un elemento, ya sea manual, una zorra, una traspaleta, o por un elemento mecánico, llámese zorra eléctrica, otra paleta eléctrica o montacarga, que me permite bajar la mercancía de un camión en un momento determinado y colocarla en el andén para la inspección. Se debe entonces identificar tanto el origen como de la mercancía y el destino. Cuando hablamos del destino es hacia qué parte del almacén. Es una mercancía tipo A, tipo B, tipo C. ¿A dónde va almacenada la mercancía? Y dentro de ese almacenaje, si el sistema de mi almacén está suficientemente automatizado,
el mismo proceso me dice, mira, tienes localizada en la posición X, está vacía, puedes colocar una paleta allí. Y el operario, en este caso, ustedes deben definir si el mismo operario que recibe es el mismo que almacena dentro del almacén. Vuelvo atrás un segundo. Cuando yo decía que las operaciones eran recepción y reposición, la reposición es lo que yo recibo va al almacén. Esa es la parte de reposición. Ustedes tienen que definir si el mismo que recibe repone o si hay una persona que recibe, verifica y entrega a otra persona que es el que guarda dentro del almacén la mercancía. Es el que se desplaza dentro del almacén. Esa reposición normalmente se utiliza en montacarga porque ya vamos a colocar mercancías en estantería y implica uno o dos montacargas dependiendo del movimiento. Pero ese mismo que repone la mercancía es el mismo que saca la mercancía para la preparación para el despacho. Entonces, no es que una persona nada más guarda mercancía desde el momento que la recibe hasta que la almacena, sino que también puede sacar mercancía. Todo depende del volumen y el tamaño del almacén, obviamente, ¿no? Si el almacén es muy grande, probablemente la función sea más especializada. Si no, la función puede ser hecha por una misma persona. En el caso de ustedes deben definir si la hace la misma persona o la hace otra persona. ¿Está clara esa parte, por favor? Y estamos en proceso entonces de recesión. En el proceso de recesión, el movimiento de las personas que intervienen posee algunos factores que deben ser identificados para determinar el número de personas que se requieren en la operación de descarga, ¿no? Por ejemplo, cuando hay más de un área de descarga, eso implica que varios camiones me determina o me afecta el número de personas que me reciben. Cuando hay situaciones en las cuales, como dice la lámina, hay una ruptura de stock, que llega una mercancía que se requiere inmediatamente para despacho, eso origina entonces que se debe hacer un movimiento rápido de mercancía y eso implicaría que lo puede hacer la misma persona que recibe tradicionalmente o debe ser reforzado con otras personas para hacer la recepción de la mercancía. En la recesión básicamente se busca ausencia de daños en la mercancía, hacer un movimiento físico de ubicación de un camión a un andén y de un andén al almacén, colocar la disponibilidad para la mercancía para que otras áreas las utilicen, se deben verificar los productos y las cantidades, se debe hacer una correspondencia entre lo recibido y lo comprado y debe haber una correspondencia también entre lo recibido y los documentos de entrega. Aquí me voy a detener un poquito porque es parte del segundo trabajo. Una forma, por ejemplo, de sustraer mercancía es muy sencillo. Yo me pongo de acuerdo con el chofer, yo soy el que recibe, y el chofer trae, por ejemplo, una paleta de, voy a decir chocolate, por decir cualquier producto, y simplemente la deja en el camión y yo, receptor, confirmo que la paleta entró. ¿De acuerdo? Esa es una forma de hacer una variación de inventario, en este caso sería por robo. Lo otro. El chofer, muy amablemente se pone a hablar conmigo, y en vez de 2 paletas me entregó una. Y se va. Y yo le recibí la factura como 2 paletas recibidas cuando realmente recibí una. Ojo, estoy hablando de paletas, puede ser caja, ¿no? Estoy hablando de que de repente estoy recibiendo 30 paletas en vez de una. Y me entrega 29, o me entrega 28. Yo por hablar con él recibí 30. Ese movimiento de 30 lo genero físicamente en forma teórica en el sistema administrativo, lo subo al sistema y digo que teóricamente hay 30 paletas y resulta ser que hay 28. Se genera una diferencia de inventario. La otra, el receptor mismo puede ocultar la mercancía. Entonces simplemente la recibo y no la reseño. Y después la saco. La guardo en una parte y Y para poder disponer de ella. Dime, Diana. profe, y una pregunta cuando los choferes, por ejemplo, pasa ese caso que usted comentó de que uno registra 28 paletas cuando eran 30 y el chofer se va y esas 2 paletas que quedan, él no las devuelve, porque supongo que fue por un error o fue con la intención de robarlo. Estoy hablando de mala intención, ¿sí?
Estoy Ah, ok. hablando de la intención. Yo puedo estar de acuerdo con el chofer y vamos a comisión, ¿sí? O el chofer simplemente se dio de vivo y se llevó la mercancía. Eh, en los años que yo tuve en almacén, me pasaron las tres situaciones, las dos que estoy diciéndote y la tercera que tú añadiste. El chofer simplemente, por el apuro, tenía varias entregas, me entregó incompleto, pero cuando termina su ruta se da cuenta que falta una, ¿no? Ya en ese momento la compañía de él está avisada, simplemente lo están esperando. Cuando él llega dice, mira, me peleé. Y en muchos casos el chofer se regresaba, mira, me traje una caja sin querer, ¿ok? Entonces se le modificaba lo que era el reporte de faltante. Pero de todo es la viña del Señor, ¿no? Entonces lo que les estoy diciendo son las posibilidades en un momento determinado que un proceso de recesión pueden generar diferencias de inventario. Eso lo va a llevar para su segundo trabajo. ¿Se entendió esa parte, por favor? Sí, sí, ahora sí. Ok. De esto hay que estar súper mosca. Se habla de que la mayoría de los robos en un almacén o los robos más inteligentes ocurren en el proceso de recesión, no en el proceso de salida. ¿Ok? El proceso de salida es más vigilado, el proceso de recesión es como más light. Ah, es que está llegando la mercancía. Pero si efectivamente no llega, y yo dije que llegó, o efectivamente llegó y yo la escondí, no la registré, o efectivamente le di una entrada falsa, fantasma, y dije que había, y cuando levanto inventario la voy a buscar, resulta ser que no existe. Esas son formas de robar muy fáciles. Generan obviamente discrepancias de inventario y son difíciles de detectar porque normalmente se hace con mercancías que no son requeridas inmediatamente. Entonces ponte tú que a las 3 o 4 semanas tú requieres esa mercancía para despacho. Y ya 3 o 4 semanas de movimiento es bien difícil detectar dónde ocurrió el faltante. Ya tú no sabes si fue que te lo robaron en el almacén o qué fue lo que pasó. Cuando te vas a tu documentación de recepción, todo está bien. Tienes una factura conformada, tienes un chofer que entregó bien. Y resulta ser que nunca entró la mercancía. ¿Me siguen? Es complicado, es difícil, pero es la forma, y repito, no es que esté buscando enseñar cómo robar, sino que es la forma de robar más inteligente, en el sentido de que es más difícil detectar a la persona que después tiene que hacer un análisis de inventario donde hubo robo, ¿ok? O donde se generó una diferencia. ¿Entendido? Sí, profe. José, ¿me estás escuchando? Profe, sí. Ok, perfecto. Entonces, fíjense que en un proceso de recepción, un proceso de descarga, de aceptación de carga, de manipulación de mercancía, de entrada administrativa, de comprobación de mercancía, de verificación de físico versus la parte administrativa y la ubicación física. Yo no sé, ¿se ve el mouse, por favor? Sí. Ok. Ah, sí. Entonces, yo decía, en la descarga no ocurrió la descarga, la mercancía quedó en el camión, pero se hizo una entrada administrativa. ¿De acuerdo? Obviamente, no existe una ubicación física de la mercancía, pero existe una diferencia del físico versus la parte administrativa. La otra, llegó la mercancía efectivamente, pero yo no le doy entrada administrativa. La dejo por ahí la mercancía y en la primera oportunidad la saco de alguna forma. ¿De acuerdo? Eso va a generar, obviamente, tampoco hay inicialmente una ubicación física y simplemente se genera la diferencia. Fíjense, dentro de la experiencia que tengo también, podría suceder lo siguiente. La persona descargaba la mercancía, aceptaba la entrega. ¿Qué quiere decir? Que la factura decía 100 y yo recibí 100. ¿De acuerdo? Que es esta comprobación de mercancía. Se verificaba alguien el físico versus el administrativo. ¿Ok? Me refiero a la factura. Chévere. Se llevaba la mercancía a ubicación física, chévere. Y no se le daba la documentación a la parte administrativa para la entrega. Se esperaba un tiempo. Si en ese tiempo nadie se daba cuenta, el operador poco a poco iba sacando la mercancía de la ubicación física y nadie se daba cuenta hasta que en un momento llegó al cliente, el proveedor, a decir, mira, págame mi factura. Y entonces la parte administrativa decía, oye, ¿qué factura? Porque ellos nunca lo tuvieron. ¿Lo ven? Y eso entonces generaba la investigación. Hola, Raizu, bienvenida.
¿Lo vieron? Sí, profe. Ok, entonces hay que estar pendiente de todos estos procesos. Ahora, lo que me interesa, ¿cómo he visto yo todo esto, no? Una forma es que cuando el operario recibe una mercancía y acepta una entrega, en esta comprobación de estado de mercancía, el jefe del almacén entra a ver la mercancía también, ¿ok? Y lleva la documentación a la parte administrativa. O si el operario lo lleva en la oficina, él verifica que la entrada de mercancía llegó. Tanto la factura como la nota de entrega o el documento de que genera la llegada de la mercancía. Nos quedan 10 minutos y nos volvemos a conectar con la misma señal, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? De que debe haber un doble chequeo siempre. Es lo más recomendable. En todo proceso, el doble chequeo minimiza los problemas. Y ojo, el doble chequeo no implica que no se cometa un error, pero lo minimiza bastante. ¿De acuerdo? Luego tenemos los procesos que son de recesión como tal, en los cuales el proceso de recesión llega primero a un andén, pasa a un área de devolución, si es una devolución lo que está llegando, o una área de carga cuando se hace algún envío del tipo de llamado cross-docking. Cross-docking, lo habíamos hablado anteriormente, es cuando llega una mercancía y temporalmente se baja de un medio de transporte, pasa a un andén e inmediatamente se carga a otro medio de transporte. Por ejemplo, yo puedo mandar desde Caracas a Maracaibo, perdón, desde Caracas a Barquisimeto, un camión 750, ¿ok? Con 1000 cajas. Pero esas 1000 cajas van unas para Maracaibo, van unas para Barquisimeto, van unas para Mérida. Entonces, utilizo una plataforma de simplemente el camión 750 llega a un almacén, en ese almacén se bajan las 100 cajas y dicen 30 van para Zulia, hay un vehículo que se cargan las 30 que van para Zulia, hay 15 que van para Mérida, hay 15 que se cargan para Mérida y el restante va para Barquisimeto, hay camiones que se cargan y van a Barquisimeto. La mercancía, su estadía de almacenamiento es muy corta. Eso es un proceso de cross-docking. Existe entonces también la zona de preparación de envíos inmediatos cuando el proceso de recepción tenga mercancías que son solicitadas de emergencia, prácticamente se convierte en una zona de verificación y salida inmediatamente para despacho. O también existe la figura de las áreas de cuarentena. En industria farmacéutica y en industria de alimentos normalmente, todo lo que llega pasa a cuarentena. Cuarentena es el espacio en el cual control de calidad recibe la documentación y sale a verificar, hace un muestreo aleatorio y verifica el estado de la mercancía, dando un dictamen de aprobado o rechazado. Si es rechazado, se llama proveedor y se devuelve. Si es aprobado, pasa a disponible para la venta, ¿ok? O para el uso, dependiendo de cuál es el almacén como tal. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Raizo, ¿estás escuchando? Sí, profe. Ok, perfecto. Ay, que no me pase la lámina. Ok. Lo demás que está en este archivo lo pueden leer ustedes. Vamos a ubicarnos ahora en la parte de... Aquí le están dando algunos consejos, por ejemplo, les dice... Les dice lo siguiente. Se debe hacer una comprobación en los procesos de recepción. Las cantidades de cada producto especificadas en la nota de entrega o factura deben coincidir con los recibidos. Si la factura dice te estoy entregando 3, debes recibir 3. Deben cumplir las condiciones o especificaciones de calidad que se requieren, que no esté estropeada, que no esté mojada, que no esté dañada la mercancía visiblemente. Se identifican las mercancías dependiendo de lo que es el proceso del almacén para que se identifiquen en nuestro almacén. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente
bueno, esto se puede hacer de dos formas. Una automatizada que simplemente leo el código de barra de la mercancía que está llegando y utilizo ese código de barra en todo mi proceso de almacén. Utilizo el mismo código de barra que está definido por el proveedor. Pero si mi almacén es pequeño y no pongo de tecnologías de lectura de barra, lo que procede es que yo haga una etiqueta de recepción de ese producto en el cual identifico el material para yo poder hacer una manipulación de él y una identificación del mismo más fácil en mi almacén. Si yo hago el proceso de recepción, digo, este es el producto chocolate blanco y el chocolate blanco es el código ABCD. Entonces, cuando yo me llega a mi almacén chocolate negro, ese tendrá otro código y otra etiqueta diferente. Cuando esté dentro del estante del almacén, yo puedo identificar un código u otro para los procesos de facturación o de salida de ese chocolate. Eso entonces da mayor claridad de lo que yo estoy despachando y minimiza errores dentro del almacén. Fíjense lo que les colocaba aquí y que les decía anteriormente, las operaciones de recepción y control son las más críticas del proceso de entrada de mercancías. Si la recepción se hace de forma poco eficaz, costará mucho detectar y corregir los errores que pueden originarse en el futuro, lo que les explicaba anteriormente. Entonces, el proceso de recepción es importante dedicar personal calificado y potenciar los conciertos de calidad con proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Darle al proveedor las indicaciones de tal forma que mi mercancía llegue lo más fácil de contar, lo más fácil de manipular. Les pongo un ejemplo. Supongamos que mi proveedor originalmente me está entregando en caja de 100 unidades un producto cualquiera. Vamos a hablar del mismo chocolate que estábamos hablando ahorita. Me entrega una caja de 100 chocolates blancos. Pero resulta ser que la venta al detalle de mi chocolate es de una unidad o de 2 unidades. Quiere decir que mi cliente compra 12, 24, 36, 48, etc. Si yo dejo la caja de 100 unidades, existe la posibilidad que el proceso de recesión cuente mal y registre mal, o en el proceso de despacho me equivoque despachando. Ahora, si yo hablo con mi proveedor y le digo, mira chico, mi unidad de manejo es 12, entrégame unidad de manejo de 12, y el proveedor lo acepta, yo lo que voy a despachar son paquetes de 12, y eso me reduce las posibilidades de errores, tanto en conteos como en despacho. Se simplifican entonces mucho las operaciones de recesión y se agilizan todos los procesos dentro de ese almacén. Hay una operación que se conoce como traspaletizar, que es básicamente o repaletización, cuando se pasa de una paleta a otra. Llega una paleta, por ejemplo, en una medida no estándar dentro de mi almacén y yo tengo que cambiarla a mi medida estándar. O, por ejemplo, sucede mucho en la industria farmacéutica, proveedores que entregan en paleta de madera. En la industria farmacéutica, las paletas de madera deberían estar prohibidas por normas. Tienen que ser paletas plásticas para evitar la contaminación con hongos o comegenes o otra cosa. Entonces, apenas llega el proveedor, se traspasa de paleta de madera a paleta plástica y se lleva al almacenaje. Eso se hace durante el proceso de recesión. Igualmente puede haber una transpaletización si la unidad de manejo de esa paleta no es la unidad de manejo de mi paleta, de mi almacén. Se lleva la unidad de manejo y se almacena. Lo otro, bueno, básicamente es lo que hemos hablado anteriormente. Palabras más, palabras menos lo que tengan acá. Yo lo que me voy a concentrar ahorita es en el proceso de recesión y lo que es la segunda fase, que es la ubicación de esos productos. Esa ubicación de productos normalmente se puede hacer en dos modalidades. Una que se llama dirigida y otra que se llama hueco libre. En la dirigida existe un sistema de gestión de almacén que me dice, llegó una mercancía y es del tipo A o es el código tal. Esa mercancía inmediatamente está en una base de datos que es un producto A, tipo A, y se ubica en un espacio disponible dentro de la zona de almacenaje de los productos A que están identificados en el sistema. Otra, dentro de los productos A hay, vamos a llamarlo así, aunque suene feo, hay productos AAA que tienen mayor movimiento.
Entonces, el sistema sabe que esos productos son más relevantes, más importantes, y cuando llega, asigna posiciones especiales a ese producto de una forma tal que me permita su mayor control y una salida más expedita del almacén. Lo otro es la modalidad hueco libres, que simplemente el operario ve un hueco y lo mete allí, y después lo registra en una hoja y lo pasa a un sistema informático. O la otra es que el operario sabe cuál es la zona de productos A y él sabe que eso es un producto A, entonces él lo lleva a una posición de las predeterminadas dentro del área A y con eso está cumpliendo con todo el requerimiento. Entonces sigamos. Raizo, tú que entraste tarde, este es el archivo número 11 de las clases que yo he dejado, ¿viste? Ok, profe, perfecto. En ese archivo entonces tienen ahora, según la modalidad dirigida o virtual libre, o si es una referencia o múltiples referencias, cuáles son las ventajas, limitaciones y aplicaciones de cada uno de ellos. Esta tablita, por favor, es importante que la analicen porque tiene que ver con su tarea número 3, en la cual, Raizu, yo decía que la tarea número 3 es en el plano que tienen de la tarea número 2, identificar los flujos de movimiento del personal dentro de las diferentes áreas en función de las funciones que tienen. Y estamos analizando el proceso de recesión. Y la tarea número 4, que es la última, la tarea 3 es para la próxima semana, el próximo fin de semana, y la 4 es el otro fin de semana. Esa última tarea es, partiendo de ese flujo de movimiento que tengo allí, ¿cómo evito que haya diferencia de inventario o que me roben dentro del almacén, que he dado bastantes tips en lo que es el proceso de recesión, o en cualquiera de los procesos dentro del almacén? Y es la parte que les estoy dando la visual de todas las funciones del almacén o cómo se manejan y dónde pudieron estar los trucos para reflejarlos en el trabajo, ¿sí? Entonces, esta tablita es bien importante que la analicen porque de las ventajas y limitaciones pudieran salir opciones. Uno, que me determinen que yo necesito colocar una persona dedicada a la función, o dos, o tres, lo que sea. O también me va a decir qué posibilidades en un momento determinado hay de que ocurra un error de tipo administrativo o de robo que me pueda modificar o alterar mi inventario en un momento determinado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, José Diana Reisú. José dijo que sí. Perfecto. ¿Estás escuchando, Diana, no? No sé si Diana me escucha en este momento. Ok, vamos a la reposición. La reposición del inventario está asociado a lo que es el traslado interno de mercancía dentro del almacén, desde el momento que recibo hasta el momento que almaceno como tal. Y eso está asociado al sistema denominado picking, que es el proceso de extracción o de colocación. En ese proceso intervienen las referencias, o sea, la referencia es dónde en mi almacén voy a colocar una mercancía, a qué posiciones, cantidades, voy a colocar un determinado producto al momento de recibirlo. Eh, Básicamente lo que se busca es el máximo aprovechamiento del volumen en un almacén al ser ordenado en lo que es el proceso de almacenamiento y buscar también la máxima productividad tanto del proceso de recepción como del proceso de salida. Esto se refiere, por ejemplo, a lo que hemos hablado anteriormente. Los productos A más cercanos de la salida, eso me origina mayor productividad a la hora de las operaciones de extracción. El picking como tal, en la lámina esta que están viendo, básicamente tiene lo que llaman el ámbito de utilización, que va asociado al número de referencias o de posiciones que tiene un producto determinado, a la característica de esos pedidos que se puedan tener en un momento determinado y a las unidades que están entrando y saliendo en un momento dado. La conjunción tanto de la cantidad
la característica y las unidades de manejo que tiene ese producto, es lo que da el elemento de manejo del picking. Los objetivos de un proceso de esta naturaleza son básicamente productividad y minimizar o eliminar los errores a la hora de salida de mercancía o en la preparación de pedido. Aquí hablamos de elementos que ya me imagino que para su almacén ya revisaron, de las denominadas estanterías dinámicas, estanterías fijas o estanterías móviles. Dependiendo del tipo de almacenaje que yo tenga en un momento determinado, el picking se afecta o no se afecta. En la preparación, básicamente lo que buscamos entonces, que es la otra fase final de lo que es el proceso de, del almacén, es la búsqueda de los productos que van a salir como tal y que pueden tener un proceso previo de embalaje para el transporte, además de un proceso administrativo que es la elaboración de toda la documentación que se entrega al transportista a la salida, más la información interna que se tenga en un momento determinado, ¿no? Haciendo un esquema como el que habíamos visto inicialmente en el proceso de recesión, la recesión de órdenes de entrega es lo que determina en un primer instancia qué es lo que se va a despachar en un momento determinado, que básicamente es un pedido. Hay alguien que analiza o el sistema analiza, mira, me pidieron 100, tengo 100, perfecto. Me pidieron 100, tengo 80, ¿qué hago? O en función de eso, pasa, en función de la disponibilidad, pasa a lo que es la planificación de la preparación. Si es un sistema automatizado, me va a decir cómo va esa preparación. Usted va a la posición 7, la posición 15 y la posición 14 y agarra tantas unidades, tantas unidades, tantas unidades y se prepara el despacho. Eso se genera en un documento llamado Picking List. El Picking List es la lista de preparación. Es lo que me indica a mí dónde lo voy a buscar y qué cantidades. Luego voy, el montacarga, o el montacarguista, o la persona que maneja la preparación de pedido a mi almacén, voy a las posiciones indicadas en la lista de empaque de Picking List y de ahí voy a preparar, a embalar el packing, la mercancía para que esté disponible para el transporte. Ese es básicamente el proceso. ¿Se entendió el proceso, por favor? Cualquier duda me interrumpe, por favor. Sí, profe, hasta ahora todo claro. Ok, perfecto. Raizu me dijo sí y perfecto. Ok, si interactúan con el micrófono no me siento que estoy hablando solo. Ok, prefiero que me hablen por el micrófono. Ok, entonces aquí básicamente damos un poquito más de detalle. La preparación es el primer paso en el cual se sacan los productos. Habla de lo que es la distribución de ese producto en unidades de manejo, en cómo esa preparación se afecta si los productos están almacenados en una zona ABC de entradas de productos cuya movilización es más grande o de menor grado dentro del almacén. Obviamente eso me reduce los recorridos y me hace más barata la inversión porque reduce las distancias totales de recorrido. Era lo que revisamos en la clase pasada cuando yo decía, si me produce un producto en el almacén de recesión, cuando voy a buscarlo cada momento, ese pan caliente lo voy a buscar a cada momento, estoy demasiado lejos, me canso mucho. Eso traducido en otros términos es que estoy recorriendo mayor distancia total y por lo tanto estoy haciendo más gasto energético, estoy invirtiendo más recursos, estoy gastando más tiempo, sea cual sea la naturaleza del elemento que estoy desplazando, y eso obviamente me afecta mi operación. Em, Acá básicamente me habla de cómo es esa preparación. Aquí habla que por su corte de actividad los pedidos recibidos autorizados se van almacenando hasta, segundito, hasta el momento que se hace el corte o la solicitud de un pedido. Si el pedido cumple lo establecido, se comienza a trabajar sobre lo solicitado. O
también puede ser a través de lo que se conoce como pedido de envío, que conforme va llegando y se van autorizando los pedidos, quedan seleccionados para ser preparados y salir inmediatamente. Básicamente ocurre como una acumulación de mercancía que se sabe que van a salir y una vez que se complementan con otro pedido, salen. Por ejemplo, para ponerlo en términos más claros, mi pedido tiene 10 productos. Tiene la A, B, C, D, F, G, H, I, J. ¿Ok? Son 10 productos diferentes. El almacenista es uno solo. Él va a buscar el producto A, lo busca en el almacén y lo pone en el andén. Va a buscar el producto B y lo coloca en el andén. Va a buscar el producto C y lo coloca en el andén. O sea, no sale todo el pedido hasta que están los 10 elementos. Eso es lo que habla ahí de pedido envío. Acá entonces hablamos de los procedimientos más habituales de extracción, que son los que ustedes tienen que verificar porque eso va a determinar nuevamente el número de personas que necesitan. Si hago una extracción envío, voy extrayendo los productos y las cantidades correspondientes a cada envío. Si hago una extracción en bloque, entonces saco varios elementos simultáneamente y los coloco en el andén. Eso es más eficiente, pero no siempre se puede hacer. Depende de la mercancía que estoy haciendo o que estoy despachando en un momento determinado. Existe nuevamente un esquema que también tienen que analizar sobre los modos de extracción, sea por un albarán. Un albarán es la palabra española que se utiliza mucho acá por la existencia de SAP, del sistema administrativo SAP. El sistema administrativo SAP que tienen la mayoría de las grandes empresas, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, eh, por una traducción, perdón, del español en España, lo que es el documento nota de entrega se conoce como albarán, es lo mismo, ¿ok? Cuando le dicen albarán, a veces dicen albarán de entrega, es la nota de entrega. Aquí me están diciendo, usted puede extraer con con una nota de entrega o con una lista de empaque, o con varias listas de entrega o albaranes, ¿de acuerdo? Eso genera entonces unas ventajas, unas limitaciones en aplicaciones. No voy a entrar en ellas, pero deben leerlas, porque repito, de este esquema es que va a depender que ustedes tengan 1, 2, 3 o 4 operarios en su almacén número 2, en la tarea número 2. ¿De acuerdo? Eso me da un número de operarios, me define la operación y es lo primero que me va a presentar en la primera tarea. La preparación nuestra es de un solo albarán y entonces eso requiere tantos operarios que tengan montacarga y eso es lo que van a describir en forma general, ¿de acuerdo? En función de valga la redundancia, características o funciones del modo de extracción que seleccionen para su operación. Entonces, todo esto nuevamente lo tienen que leer. Básicamente les he dado una explicación de lo que está en el contenido acá, pero deben leerlo para que definan rápidamente su proceso. Y por último, tengo el embarque, cuyo objetivo es, bueno, perdón, ¿hay alguna duda con lo que es el proceso de preparación? No, profe. Ok, seguimos. Y por último tengo la operación de embarque, que lo que busca es cumplir las políticas de asignación de carga, optimizar la utilización de los vehículos, asegurar ausencia de errores en la carga y asegurar el control documental de la mercancía que está saliendo, ¿no? El embarque básicamente implica entonces en la zona de preparación la verificación de lo que estoy sacando es lo correcto, el embalado y precintado en caso de que haya que realizar alguna operación de embalaje o de amarre de la mercancía en un momento determinado. En algunos casos se pesa, en otras se etiqueta y o se coloca algún tipo de identificación al bulto a despachar. Y también está la emisión de la documentación. Si tengo un documento interno que dice, preparé ABCD, los 10 productos que había dicho anteriormente, esa información se transmite a la parte administrativa y se genera la factura o nota de entrega, dependiendo de lo que se vaya a preparar. Eh, la salida puede ocurrir por agrupación de pedidos. Me explico. Es como si yo tuviera un delivery ahorita y todo el restaurante, vamos a suponer que es un McDonald's,
el delivery va para la zona de la Castellana y el McDonald's está en Chacaíto, por decir algo, él recopila lo que es la zona de la Castellana y se lleva a todos los pedidos de la Castellana. Eso es lo que es agrupación de envíos, ¿no? En un almacén va dirigido a ciudades, por ejemplo. Si sale un camión para Maracaibo y estoy en Caracas, la idea es que ese camión se lleve todos los envíos de Maracaibo si hay espacio disponible. Pero también puede utilizar lo que se conoce como transbordo, lo que se conoce como ruteo. Entonces, el camión va para Maracaibo, pero pasa por Barquisimeto, entonces se lleva Barquisimeto y Maracaibo. ¿Ok? Y se van colocando o se van sumando elementos de envío a esa ruta que se determina en un momento determinado. Y una vez que se prepara esa ruta, se entrega al transportista, quien ubica dentro de su camión la mercancía, ¿no? Básicamente las actividades de embarque, siguiendo los esquemas, existe la preparación de carga, que son pedidos que se solicitan en forma administrativa y que generan un movimiento o punteado de carga, que es la preparación. Se verifica esa preparación, se carga el pedido al camión y se genera la documentación de salida, que, repito, puede ser una nota de entrega o una factura. Ok, a grosso modo, ese es el proceso de embarque. Nuevamente, ustedes tienen que determinar si tengo 4 puertas de mi almacén, cuántas están abiertas en forma simultánea, si pueden ser atendidos por un operario o por 2 operarios, ¿quién verifica? El que verifica no puede ser el mismo que saca, porque si no me doy el vuelto. Entonces, ¿cuántas personas necesito el proceso de verificación si es que es necesario? Y de eso me da entonces todos los elementos. ¿Cuánto necesito el proceso de recepción? ¿Cuánto necesito en el proceso eh, de, de preparación? ¿Y cuánto necesito en el proceso de salida? No nos vamos a meter con la parte administrativa. ¿Ok? La parte administrativa depende de si tengo o no tengo un sistema administrativo. Si tengo una hoja de Excel y una sola persona puede manejar los movimientos, perfecto. Pero si tengo una hoja de Excel y el almacén es muy grande, de repente tengo que tener varias hojas de Excel de control y entonces tengo varias personas viendo operaciones en diferentes áreas del almacén. Si tengo una operación grande, normalmente tengo un sistema administrativo, llámese un GDE o un SAP o Oracle o cualquiera de los sistemas administrativos de manejo de almacén. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Hasta ahora no. Ok. Raizu, Diana. No, profe. Ok. Y Raizu dice que no. Raizu no quiere hablar hoy. Ok. Listo. Dentro de lo que es la parte administrativa que sí me interesa, ustedes tienen que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué les va a afectar el trabajo número 4? Es la parte que se conoce como recuentos. Los recuentos no son más que inventarios físicos. El objetivo de los inventarios físicos, medir las discrepancias entre algo físico y algo teórico que tenga un momento determinado. Si en la oficina dice debe haber 10, en la parte del sistema SAP o el sistema administrativo que se tenga, y yo me voy al almacén y tengo 10, perfecto, físico y administrativo coinciden, no hay problema, no hay diferencia. Pero si yo consigo 12 o consigo 8, entonces existen discrepancias y el objetivo de recuento es identificar también las causas que generaron esa diferencia del inventario físico administrativo. Y acá tiene que ver mucho también, póngale el oído a lo que es el trabajo número 4, porque aquí se pueden generar muchas situaciones de errores que hacen variaciones sobre el inventario o de errores que me afectan o me afectan, no, pueden generar situaciones de robo nuevamente dentro del almacén, ¿no? Las discrepancias físico-administrativas afectan financieramente a la empresa, ya que originan lo que se conocen como ajustes, ajustes en positivo o ajustes en negativo. Un ajuste en positivo es que, vamos a decirlo en términos criollos, parió la abuela. Eran 10 y ahora son 12. ¿De dónde salieron los 2? Tengo que ajustar el sistema porque si no lo ajusto, van a quedar 2 unidades en el almacén y se van a dañar en el almacén y nunca las voy a utilizar.
Ahora, me faltan 2. El sistema dice, tengo 10 y realmente tengo 8. Tengo que ajustar el sistema a 8, porque si no, me van a salir una factura de 10 y yo no voy a poder despachar 10, sino 2. ¿De acuerdo? Si lo facturo, tengo la consecuencia de que eso va a generar un IVA y después tengo que hacer reverso, etcétera, etcétera, y eso me complica la situación. Entonces, es preferible no facturarlo. Y para no facturarlo, lo que hago es ajustar el sistema a la cantidad inferior para poder procesar. Ahora, estas cosas que suenan fáciles tienen mucho, hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Y en las tablas sucesivas que les voy a dar, les estoy dando elementos de lo que pueden ser normalmente errores en los procesos que hemos visto anteriormente, que es interesante que lo lean, sobre todo ustedes como administradores. Tienen que trabajar mucho con el inventario y aquí tienen una buena tabla de las cosas que generan discrepancias en un inventario físico o administrativo. Eh, por ejemplo, voy a leer esta. En la recesión existen posibilidades de errores físicos. Esos errores físicos son que conté mal la cantidad recibida, hubo un embalaje deficiente de producto y decía que eran 10 y había 2 dentro de la caja. Un embalado deficiente de productos dañados en el transporte, la manipulación del almacenaje y cuando lo voy a buscar, el producto está dañado. No lo puedo utilizar. O le pegué la etiqueta inadecuada y generé una variación. O dije que estaba en la posición 3 y lo puse en la 7. Y cuando voy a la posición 3 a buscarlo, no lo consigo. Esos son errores de tipo físico. Errores de tipo administrativo. Errores de captura de cantidades. Cuando habla de captura, ya sea por un dispositivo manual o porque conté mal. Dije 1, 2, 3 y resulta ser que había 7. Error a contar la posición. Yo me voy a la posición 3 y digo, hay 10 unidades. Y no conté la posición 7 que tenía 3 más. Errores en, perdón, disculpen, la referencia va referido al código del producto. Entonces conté el producto código B y lo conté como producto C y eso genera una discrepancia en el inventario físico. El de ubicación era el que decía anteriormente que voy a la posición 3 y no conté la posición 7. O me equivoqué tomando datos del número de lote, estado de material si está en cuarentena, está disponible, o la fecha de caducidad, el número de serie, etc. Factores que afectan administrativamente y físicamente el inventario. Aquí están errores de la misma naturaleza que ocurren en los procesos de preparación u otros procesos dentro del almacén, por ejemplo. En otros procesos, errores físicos administrativos en la reposición, en la reubicación o en ajustes mal elaborados o deterioro de mercancía durante el almacenaje, suciedad, humedad, etc. Errores de interpretación de efectos sobre el estado de transiciones del sistema informático a otro. Hay veces que paso de un sistema administrativo o paso de inventario físico a otro y cometo errores de registro. Hace una semana, por ejemplo, me llamó el gerente del almacén y me dice, ojo, tengo una diferencia en bicarbonato de sodio. Y yo pego un brinco. ¿Qué? Sí, me están faltando 2 kilos. Eso es un producto que podemos estar comprando cada compra 500 kilos. 2 kilos no es nada sobre 500. Pudiera ser un elemento sin relevancia de importancia. ¿Qué implicaba? Vamos a decir que el inventario decía 500 kilos en la parte teórica y cuando hicieron inventario físico, que estamos en inventarios anuales, había 498 kilos. Normalmente, si se confirma que son 498 kilos porque se hacen 2 conteos, si los 2 conteos coinciden, se hace un ajuste de inventario. Si hay una tarjeta que dice que hay 500 y otra dice 498, se va a un tercer conteo y ese tercer conteo confirma la cantidad. Supongamos que contamos 498. El teórico decía 500, físicamente hay 498, faltan 2 kilos. Repito, si es un producto normal no hay problema, pero es que el hidróxido de sodio está controlado por el RESKIM. Y el RESKIM controla todas aquellas sustancias que son precursores para la preparación de drogas. Si me falta 1 gramo, voy preso. 1 gramo. Y me estaban faltando 2 kilos. Por eso fue que pegué un grito. ¿Qué? Usted mueve cielo y tierra y me mueve y me busca eso. Efectivamente, había una devolución de 2 kilos que estaba en una ubicación que no había sido registrada, pero estaba en el almacén.
Es muy fácil decir, vamos a ajustar, pero si no se hace una investigación adecuada, se pueden cometer errores. ¿Se entendió ese punto, por favor? Sí, profe. Y es muy delicado. Estoy diciendo, puedes ir preso por una diferencia de inventario de una sustancia controlada. Ya veces ha sido clorhídrico, tolueno, eh, ácido sulfúrico, todos esos elementos que se utilizan para hacer droga. Es muy importante que no haya ninguna posibilidad de diferencia. Cuando voy a hacer un conteo, lo puedo hacer por dos tipos de conteo. Uno llamado recuento por barrido y otro recuento cíclico. Recuento por barrido son aquellos que se hacen en que yo digo, vamos a contar este pasillo y nos lanzamos a contar todos los elementos dentro de ese pasillo. En los recuentos cíclicos es que al azar tomo una lista y digo, bueno, hoy nada más voy a contar el elemento A, D y X. Mañana cuento el C, el W y el M. Y entonces, periódicamente voy haciendo inventario y eso no me detiene operaciones. Cuando hago un recuento por barrido, normalmente es, hay que detener operaciones para poderlo hacer. Porque en ese momento estamos analizando todo lo que está dentro de un elemento, de un pasillo. Entonces, cuando aplico un recuento por barrido, la ventaja es que es un proceso muy riguroso. Y el inconveniente es que es complejo porque tengo operaciones, tiene un alto costo de tuve operaciones, insisto, de tuve operaciones. Y si hay un error, como estoy contando en forma continua, no me da mucho chance de averiguar dónde estuvo el error. Y además, por la misma naturaleza de que estoy contando un área, puede ser fuente de errores. Como sucedió en este caso, que había en otra posición una devolución y no la vieron. Cuando el recuento es cíclico, básicamente, aquí dice que no detecta sobras. Esto puede ser cierto o no, porque cuando yo hago un recuento cíclico, yo voy a decir, voy a contar todos los productos A y no me importa dónde esté. Hago la revisión de todo el almacén buscando A. Hasta que lo consigo y lo voy registrando. La ventaja es más sencillo, permite sobre la causa del error, porque una vez determinado que hay una diferencia, como estoy estudiando nada más A, me concentro en el producto A, analizo el producto A y determino qué pasó. No requiere operaciones de parada de operaciones porque básicamente estoy contando un producto, tiene menor costo y es más fácil para a nivel de control, ¿no? ¿Qué se hace normalmente? Por ley, nosotros estamos obligados a hacer un conteo anual obligatoriamente. Las empresas lo que hacen es cierran operaciones una semana, 2 días, 3 días, y esos son los letreritos que ustedes ven a veces cerrados por inventario anual. O se van haciendo cíclicos y la ley lo permite también porque mientras lo haya contado una vez en el año, no tengo ningún problema. El recuento cíclico no es una norma, pero yo por lo menos era mi práctica. Todos mis productos A, una vez al mes yo los contaba. Los productos B los contaba en forma trimestral y los productos C los contaba en forma semestral o anual. Esa era la norma que yo aplicaba por lo menos para tener un control sobre el inventario. Acá básicamente habla del sistema operativo, de lo que es el sistema administrativo, lo que pudiera ser un esquema en forma de flujograma de lo que maneja un sistema cualquiera RP. Y esta lámina me interesa más, que es cómo se miden las diferencias de inventario en un momento determinado. Y tienen varios índices de medición allí. Esto es importante, ténganlo presente. Mm, Normalmente en operaciones de empresas siempre le dicen a uno, mira, dame un índice de gestión de control del inventario. Bueno, aquí tienen uno, por ejemplo. Yo puedo determinar un índice que se llame el tercero que está allí, fiabilidad del estado administrativo. ¿Qué es eso? Si yo sumo todas las unidades en diferencia entre las unidades contables, ¿qué es eso? El inventario tiene 1 millón de unidades y en diferencia había 500. Entonces, 500 entre 1 millón. ¿Eso qué me da? Bueno, me dice que mientras el número es más grande, soy más inexacto en mi stock. ¿De acuerdo? Tienen otro tipo de mediciones allí que permiten manejar diferencias en inventario. Y aquí me quedan 10 minutos otra vez. Cualquier cosa nos volvemos a conectar para finalizar. Tengo referencias, un valor dado como tal, un inventario físico
un inventario en el sistema, que es la columna D, ¿ok? Fíjense que el stock físico me decía que había 7.292 unidades y el stock administrativo me dice 7.306. Ahí hay una diferencia de 14 unidades, que es lo que refleja la columna F, que es la columna C menos la D. Y eso me da un error porcentual, una diferencia porcentual de todo. ¿Qué me está indicando? Bueno, solamente una diferencia de 14 unidades de 7.306, eso es el 0,19%. ¿Eso es relevante o no? Depende de la operación. Repito, si es una sustancia controlada, imposible, hay que encontrar la diferencia. No puedo tener, porque eso implicaría robo. Tener robo, una sustancia controlada es llamar al 6CPC. Llamar al 6CPC es que va preso todo el mundo. ¿Ok? Y si no los llaman y ellos te hacen una inspección y lo detectan ellos, vas preso igualmente. O sea, tú tienes que denunciarlo. Es complejo. Y esa diferencia se puede encontrar entonces tanto en la parte administrativa como en la parte operativa o física del almacén, que son los cálculos que tienen allí. Ok, ya con esto terminé la parte que me interesaba que ustedes aprendieran o supieran para la realización del trabajo 2 y 3. El trabajo 2 se lo voy a colocar ahorita para que lo tengan en el WhatsApp, ¿ok? Les voy a colocar en qué consiste esa tarea. Repito, es un informe, no es muy largo, pero sí tienen que hacer su diagramita y determinar el número de personas que tienen un momento determinado trabajando sobre qué áreas. ¿Está claro, por favor? La primera parte. Sí, entendido. Raizu, José, Sí, profe. ok, Sí, profe. perfecto. Y el segundo, ok, trabajo es, dado ese flujograma y dadas esas personas, ¿cómo minimizo yo errores de tipo administrativo? ¿Cómo minimizo errores de tipo físico? ¿O cómo minimizo robo dentro de mi almacén? José me estaba haciendo una pregunta que no había visto. José me dice, profe, ¿cada cuánto sería lo ideal de hacer reconteo de inventario o solo se haría si hay discrepancia? No, José, era lo que yo te decía anteriormente. Mi experiencia me dice que lo hagas en función del producto ABC. Repito, los productos A, si tienes la posibilidad de hacerlo, es tu pan caliente. Y como pan caliente, yo necesito saber en todo momento que tengo. Lo hago mensualmente. Ojo, todo depende de tu operación. Hay personas que lo hacen diariamente, semanalmente, no importa. El punto es que es una frecuencia continua, seguida, que me permite verificar que estoy bien, que no me están robando. Recuerda que tu producto es tu pan caliente y por lo tanto es tu flujo de caja, es lo que te da dinero. Un producto B, bimensual, trimestral, ¿ok? Un producto C, semestral, anual. Y con eso mantengo un buen control sobre mi inventario. ¿Está claro? Sí, profe, claro. Ok. Entonces, nada, con esto, bueno, me quedan 6 minutos todavía. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? No. No, profe. Ok, listo, entonces, ya entonces pueden empezar a trabajar. Este es simplemente lo hacen en un archivo Word, pegan la imagen del layout de personal que tengan dentro de su almacén y hacen una tablita, tanto en proceso de recepción, tanto en el proceso de salida, tanto en el proceso de embalaje, identifican las funciones que están haciendo y esa es la primera tarea. En la segunda tarea ahora. ¿Qué hace Osbar en el proceso de recesión? Ah, ok. Entonces, Osbar se puede equivocar en esto, en esto y en esto. Eso generaría errores administrativos. O se puede equivocar en esto y en esto y en esto. Eso genera errores de tipo físico. O Osbar puede robar de esta forma o de esta otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer en la segunda tarea. Esto lo va a poner a pensar. Trabajen en equipo, por favor, ¿ok? Vean opciones, vean todas las posibilidades y las combinaciones que pueden buscar y utilicen el material que les leí ahorita, ¿sí? Y reitero, por favor, cualquier cosa pregunten por el chat, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Listo. Profe, Dígame, disculpe, una pregunta que no tiene nada que ver con su materia ni nada. Ajá, Es para usted sabe si la universidad abre mañana. y te voy a preguntar otra cosa, ¿por qué no va a abrir mañana?
No sé, lo pregunto porque tengo que pagar la universidad porque no, el banco no me permite, entonces para ver si está abierto. Ah, mira, no tengo ni idea, pero ¿qué vas a trabajar los sábados? No Eh, sé, no tengo ni idea. Le Yo pregunto a creo que usted no. por Yo, ahí, entonces no sé. yo creo que no, ¿viste? Sí, sí, Ay, trabaja, pues, dice que sí. Ok. ah, Discúlpame eso. En mi época nunca trabajaba los sábados. Ok. bueno. Gracias. No, Jesús, no tengo ni idea si abre mañana. Ok. De acuerdo. Entonces, por favor, cualquier cosa, por favor, ya el trabajo, este trabajo número 2 tienen que entregarlo el próximo sábado, ¿ok? Y el segundo tienen que entregarlo el siguiente sábado, ¿de acuerdo? Porque ya son las entregas finales de las notas y hay que cumplir con ello, ¿de acuerdo? Ok, profe, Ok, entendido. perfecto, gracias. Listo, pues, chao, que pasen una feliz noche. Buenas Se cuidan noches, mucho. profe, chao. Igual. Igualmente. Bye.